Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar del otro lado. Es un privilegio enorme poder compartir con vos estos momentos. Espero serte útil. Sabés, el apóstol San Pablo, en su carta a los cristianos en Roma, él habla de dos leyes espirituales. Habla de la ley del pecado y la ley de la gracia. Y así como la naturaleza tiene leyes, también el mundo espiritual tiene leyes. Hay una ley que todos la conocemos y es la ley de la gravedad. La ley del pecado es muy parecida a la ley de la gravedad. Te cuento. La ley de la gravedad, cosa que vos y yo sabemos, es una fuerza que tira hacia abajo. Este teléfono, si yo lo dejo, el teléfono va a caer. Lo tengo que sostener para que no caiga. ¿Por qué cae? Porque está la fuerza de la gravedad. Puedo evitarlo solamente teniéndolo en la mano. Esa fuerza de la gravedad, esa ley de gravedad, es inevitable. Todos, seamos humanos o sean cosas, lo que sea, está sujeto a la ley de la gravedad. La ley del pecado actúa de la misma manera. Es tan inminente, tan inflexible, que tal como es la ley de la gravedad. Entonces, en este día te quiero hablar de esto justamente, cómo actúa la ley de la gravedad, actúa la ley del pecado. Pero San Pablo presenta la ley del pecado y la ley de la gracia. Así como actúa la ley de la gravedad como la ley del pecado, también él presenta la ley de la gracia. En el capítulo 8 de esa carta a los cristianos en Roma, en el versículo 2, él dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una sola manera de librarse de la ley del pecado, y es rindiéndose a Jesucristo. El único camino para librarse de la ley del pecado es Jesucristo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y es inevitable que cuando pecamos haya consecuencias. Estamos como estamos en el mundo, porque el hombre se ha dedicado a hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y desobedecer a Dios, por supuesto, es pecado. Las consecuencias están a la vista. Sufrimos las consecuencias, pero nos cuesta reconocer, nos cuesta arrepentirnos y volvernos a Dios. Pero el único camino para librarnos de la ley del pecado y de sus consecuencias es justamente volvernos a Jesucristo. Cuando hablamos de la ley de la gravedad como para tener presente las consecuencias de la ley del pecado, es que el cuerpo cae hasta donde pueda. Normalmente nosotros decimos, bueno, hasta el suelo, sí, pero si el suelo no está, seguís cayendo. Y con el pecado es lo mismo, hasta el fondo. Y uno dice, ¿cuándo voy a dejar de andar mal? ¿Cuándo voy a dejar de tener problemas? La ley del pecado sigue haciendo estragos en nuestras familias, en nuestra sociedad y aún en el mundo. Hoy te invito para que hagamos la diferencia en este día que ahora está comenzando. Poder hacer un día distinto en nosotros. Podamos decirle, Señor, quiero ser libre de la ley del pecado y quiero entregarme para que tu ley, la ley de la vida en Cristo Jesús, me libre de la ley del pecado. Ese es el camino. Ese es el camino para librarnos de esas consecuencias. Quisiera con todo el corazón que hoy pudieras tomar esa decisión de arrepentirte, entregarte al Señor Jesús, y Él va a estar obrando en tu vida en una forma completa. Él hoy quiere hacer el cambio en tu vida, quiere darte una vida de victoria, quiere darte una familia restaurada, quiere que disfrutes cada día de todo el bien que Él tiene para darte. Pero para eso debemos librarnos de la ley del pecado y entregarnos a Jesucristo para disfrutar de la ley de vida en Él. Te invito, vamos a estar orando en esta hora. Vamos a entregar este día que recién comienza en las manos de nuestro Dios. Está muy bueno orar a la mañana y entregarle este día a Dios. Lo hacemos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por este día nuevo que nos das. Gracias por poder comenzar en tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque estuvimos presos y muchas veces sufrimos las consecuencias de haber estado cautivos en el pecado,
de haber estado presos en la ley del pecado. Hoy queremos rendirnos, queremos entregar nuestras vidas a ti, para que en este día las cosas cambien, para que en este mismo día nuestra familia sea restaurada, nuestros cuerpos sean sanados, nuestro Señor, todo nuestro futuro vuelva a tener sentido en ti. Te damos muchísimas gracias por todo. Nos arrepentimos por haberte dejado a un lado. Nos arrepentimos aún como nación por haber dejado a un lado tu voluntad. Y te pido, Señor, que estés obrando en nuestra Argentina, en nuestras familias, en nuestros niños y aún en nuestros ancianos. Sanidad moral, espiritual y corporal. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un gran abrazo.